Saludos y bienvenidos, Mangas Verdes. Comienza esta semana. Aquí hemos llegado para contaros la última hora de las noticias ambientales, de las noticias verdes, de las noticias de sostenibilidad. Nos acercamos a todos los puntos que nos interesan y que os interesan a vosotros también. Pues eso, desde la biodiversidad hasta el reciclaje, pues pasando por todo lo relacionado con el agua. Bueno, del agua vamos a pasar un poco porque llevamos 3 semanitas que luego hablamos de que se hace sequía y que se hace calor, pero bueno, ahí tenemos agua para aburrir que hemos tenido en el mes de marzo, que ya ha cambiado las tornas con abril, con aquello de aguas mil, ahora es marzo, aguas mil. En fin, arrancamos, como digo, este Mangas Verdes esta semana, lo hacemos como siempre con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de la redacción nos saluda Pedro Pablo May, bienvenidos al programa. La semana pasada tuvimos oportunidad de hablar sobre el Día Internacional de los Bosques. Esta queremos seguir hablando de ellos porque necesitan mucha atención, necesitan mucha más atención de la que normalmente se les da en los medios generalistas. España es un país de bosques, más un país de bosques que de desiertos o que de playas, aunque siempre se nos transmita esa imagen como que parece que estamos al lado casi del desierto del Sáhara. Sí, es verdad que hay procesos de desertificación, pero es uno de los países europeos que más bosques tienen. Hace mucho tiempo que no estamos en aquella época en la que una ardilla podía cruzar de norte a sur la península ibérica, saltando de rama en rama, como decían los antiguos, sin tocar el suelo. Pero, como digo, a pesar de ello, pues los tenemos y yo creo que la pena es que no los estamos aprovechando y desde luego no los estamos cuidando como deberíamos. Así que vamos a seguir hablando de bosques. Vamos a hacerlo con Eduardo Tolosana, con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que hoy le tenemos en el programa. Eduardo, saludos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo habéis celebrado vosotros ese Día Internacional de los Bosques aquí en España? Bueno, hemos hecho un acto en Soria, pues porque el lema que este año ha escogido la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, es bosques y alimentos. Sí. Entonces nos hemos desplazado a Soria, una serie de personas interesadas de distintas profesiones relacionadas con el bosque, pero también investigadores, también personas de ONGs ecologistas, para hablar de este tema, para hablar de los bosques y los alimentos en el contexto español y en el contexto soriano, que es una gran potencia en producción y comercialización de alimentos de origen forestal. Muchas veces la población urbana, que no está acostumbrada a patearse los bosques, pues piensa en ellos simplemente como proveedores de madera, pero tiene recursos para aburrir, desde frutas hasta semillas, las setas, todo lo que podamos pensar y más. Desde el punto de vista de la alimentación, ¿qué sería para ti lo más importante que pueden ofrecer? Bueno, yo diría que hay que cambiar de escala, hay que mirarlo desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del conjunto de la humanidad, pues según la FAO hay 5.000 millones de personas, más de 5.000 millones de personas que utilizan los bosques y sus productos como alimentos, como medicinas o como modo de vida. Y además esto tiene una gran importancia cuando se producen crisis agrícolas, de producción, de sequías, porque entonces se acude a estos alimentos forestales que garantizan la supervivencia en momentos críticos. Pero además, en la escala mundial, digamos, más de 2.000 millones de personas todavía no tienen nuestras formas de energía para cocinar y para calentarse y dependen de la leña, del carbón vegetal y de otros combustibles tradicionales. O sea que desde el punto de vista de la dependencia de los bosques, tanto para alimentarse como para otras cuestiones secundarias ligadas a la alimentación, como la cocina, los bosques son importantísimos en el conjunto del mundo. De las cuencas forestales viene el 85% del agua que se consume en las ciudades. Uh-huh. Es decir, desde ese punto de vista mundial es un recurso digamos que no podemos olvidar en ningún caso. Y en España pues tenemos otra situación. En España los alimentos, digamos, de origen forestal son un complemento de la dieta y hacen enriquecer nuestra gastronomía. Entonces tienen un valor creciente porque además digamos que se están haciendo cada vez más populares, incluso no solo como recurso alimenticio,
y pensemos pues en los productos de la dehesa o en la carne de caza, en las setas, en las trufas, que son realmente alimentos deliciosos que tienen un valor gastronómico tremendo y que además están, además de proporcionar, digamos, un medio de vida a la gente que vive en y de los bosques, pues están atrayendo turismo y crecientemente pues las plantas aromáticas, las trufas, las setas, toda esta actividad ligada a los bosques, pues cada vez tiene más importancia y esto redunda también en las poblaciones de la España vacía. Sí. Estaba pensando, cuando hablas de la alimentación, estaba pensando en los bosques de la Ribeira Sacra, en Orense, los castañares que tienen ahí y cómo la gente ha vivido épocas de hambre sobreviviendo a base de las castañas que recogían en la zona y en refugios especiales, precisamente para esa cosecha tan peculiar. ¿Cuáles son ahora mismo los problemas más importantes que tienen los bosques? Supongo que de gestión, pero ¿cuál es en concreto? ¿Qué es lo que nos está faltando hacer para mantenerlos en condiciones en España? Bueno, tenemos un problema de abandono y el abandono está muy relacionado con el envejecimiento y la pérdida de población en las zonas rurales. Si se compara los mapas de población con los mapas de bosques, vemos que coinciden casi exactamente las zonas más despobladas con las zonas más forestales. Y esto evidentemente influye en el dinamismo de las sociedades rurales, en la gestión activa que se ha venido llevando a cabo por el ser humano desde hace milenios en países como el nuestro. Quiero decir que podemos pensar desde las ciudades que los bosques están ahí, son como una foto y están ahí preservados porque prácticamente no se han tocado, pero yo diría que la enorme mayoría de los bosques que conocemos son producto de la acción del ser humano durante miles de años. Por ejemplo, las dehesas pues se relacionan con una actividad ganadera, de búsqueda de leñas, de mejora de pastos, que la gente en el campo ha estado durante siglos o milenios llevando a cabo. Son un reservorio de biodiversidad impresionante, pero son producto de una acción humana. Si una de esas se abandona, se empieza a densificar, desaparecen esos pastos tan ricos, los árboles se homogeneizan, los árboles más viejos mueren y se convierte en otra cosa que es menos biodiversa y además aumenta el riesgo, por ejemplo, de incendios, de enfermedades. Es decir, que el ser humano tiene una responsabilidad precisamente con estos ecosistemas y son los recursos, entre ellos los recursos alimenticios de los que estamos hablando, los que permiten sostener económicamente esa actividad y esa garantía de la biodiversidad. El problema que decías, el problema esencial, pues vuelvo a repetir, es el abandono. Y contra el abandono, pues tenemos que actuar en el desarrollo rural, en la promoción también de la fiscalidad, por ejemplo, de los productos forestales, para intentar incentivar a la población que permanezca o incluso que encuentren un modo de vida fuera de las ciudades en ese medio rural. En realidad, tal y como se está poniendo la vida en las ciudades, yo creo que cada vez más gente piensa en volver al mundo rural. Otra cosa es que luego a la hora de la verdad tome la decisión y se manejen y organicen su vida, pero con los precios, por ejemplo, que tiene cada vez más altos las casas en las ciudades y con los problemas de contaminación, con otro tipo de problemas de seguridad, por ejemplo, yo conozco cada vez más personas que están planteándose, no ahora mismo, pero a lo mejor en un medio plazo regresar. ¿Tú crees que sería posible ese retorno a los bosques, esa gran remigración, como en su día tuvimos, pues a lo mejor en los años 70, una gran migración desde el mundo rural hacia las ciudades? Bueno, yo creo dos cosas. Una es que la tendencia mundial no parece que vaya por ese camino. O sea, según las perspectivas de las agencias que se dedican a prever qué es lo que va a ocurrir, pues en el año 2050 el 67% de la población mundial va a vivir en ciudades. Yeah. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las ciudades proporcionan una serie de servicios, de entornos de negocios, de entornos de actividad, de entornos también de relación social,
que las comunidades rurales aisladas, los pueblos pequeños, pues no proporcionan. Entonces, frente a esto, con esto no quiero decir que soy pesimista o que pienso que el campo se va a abandonar del todo. No, lo que hacen falta son políticas activas. Políticas activas no solo de desarrollo rural para favorecer la actividad económica en el medio, sino de servicios. Hay que proporcionar servicios de calidad al mundo rural. ¿Cómo se hace esto? Es difícil, es caro y posiblemente no podemos garantizar que se ofrezcan servicios de la misma calidad que en una ciudad, de una urbe como Madrid, pues en un pueblo de 10 habitantes. Pero por lo menos los pueblos un poco más grandes tiene que haber una apuesta política a escala autonómica y también a escala estatal para proveerles de servicios de gran calidad. Y eso garantizará que menos gente se desplace hacia las ciudades, incluso que más gente se desplace cada vez hacia esos núcleos. ¿Hay algún ejemplo de política en ese sentido en la administración española, en alguno de los puntos de nuestro país, o se echa en falta en todos ellos? Hombre, yo creo que en el Ministerio de Reto Demográfico y en la Secretaría General del Reto Demográfico se están tomando iniciativas interesantes al respecto. Falta todavía suficiente, en mi opinión, suficiente apoyo presupuestario, pero es verdad que existe esa decisión política y que se es consciente de que la crisis que nos plantea el reto demográfico, especialmente en el medio rural, es muy grave. Entonces, pues esas políticas yo diría que son relativamente incipientes, pero bueno, están en camino. Hay, por ejemplo, un servicio que provee de Internet vía satélite, creo que hablo de memoria, por 35 euros al mes en cualquier punto del país, que es un servicio nuevo, relativamente nuevo, y que cubre prácticamente la totalidad de la geografía. Y eso es, pues bueno, una iniciativa entre otras muchas que son y que serán necesarias para, bueno, pues garantizar una cierta homogeneidad por lo menos en la posibilidad de teletrabajar desde medio rural y de comunicarse a través de Internet y obtener información. En un país donde todo el mundo quiere ser futbolista o youtuber, ¿qué tal está la vocación de Ingenieros de Montes ahora mismo? Pues mira, estamos casi diría que tenemos dos facetas. Una muy positiva, que es que los ingenieros de montes y los ingenieros forestales tenemos una demanda tremenda. Tanto la bioeconomía como esta preocupación por el medio ambiente, que son crecientes en nuestra sociedad, pues están haciendo que las empresas y las administraciones demanden cada vez más ingenieros de montes o ingenieros forestales para muchísimas actividades y muchísimos campos, incluyendo el medio ambiente urbano, las infraestructuras verdes. Y esto está haciendo que tengamos prácticamente pleno empleo. Es más, incluso ha habido años en que se han convocado un montón de plazas de ingeniero superior en el Ministerio de Transición Ecológica y no se han cubierto ni la mitad de las plazas que han salido. Es decir, que tenemos un problema de exceso de demanda, que no es un problema, que es una bendición, pero a cambio tenemos una falta de oferta, una falta de vocaciones. Y en mi opinión es porque la gente no conoce la belleza y lo satisfactorio que es ejercer esta profesión que diría que nos hace los responsables de ordenar, regular y gestionar los recursos naturales y hacerlo además de una manera sostenible, favoreciendo la biodiversidad, manejar lo verde para protegerlo de riesgos, para mejorar su condición y para obtener unos recursos para la bioeconomía que van a ser esenciales en la transición ecológica para sustituir los combustibles fósiles, para sustituir en parte el acero y el hormigón como materiales no renovables en la construcción y otros muchos usos que la tecnología va permitiendo de los recursos forestales, y nosotros sabemos hacerlo de forma sostenible.
Y aquí vuelvo a los alimentos. Y quiero hacer hincapié en que los alimentos más interesantes que proceden de nuestros bosques son precisamente los de proximidad, porque tenemos un problema de competencia con muchos alimentos de los bosques, como la miel, como los piñones, de importación de otros países muy lejanos, que se supone una huella ecológica evidente por el transporte, pero que además muchas veces son productos de menor calidad y además son productos que no está garantizado que vengan de una gestión forestal sostenible, mientras que en España la legislación y la profesionalidad de los técnicos y de las administraciones y las empresas sí que garantiza que todos nuestros productos alimenticios de origen forestal se producen de una manera sostenible. No solamente es que sean sostenibles, sino que ayudan a mantener ese recurso y ayudan a protegerlo. Pues desde aquí hacemos ese llamamiento a los jóvenes que no sepan a qué dedicarse el día de mañana, lo típico de, pues no sé, estoy entre esto, estoy entre lo otro, para que consideren esa posibilidad de las ingenierías de montes con no solamente un gran trabajo y un trabajo además que le deja a uno tranquilo con uno mismo, sino con esa posibilidad de encontrar trabajo en un mundo como el de hoy, que también es complicado. Muchas gracias por habernos acompañado, Eduardo, y que vaya todo muy bien en el Colegio Oficial. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis. Mangas Verdes, la naturaleza también es divertida. Life Cantauribay tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats relacionados con el ecosistema fluvial de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Vizcaya, a lo largo de 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones de 2 países, España y Francia. Son las cuencas del Oria y el Urumea, compartidos por Navarra y la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, la Nif y la Nivel, compartidos por Navarra y por Aquitania, y Bidasoa, compartido por las 3 regiones. España corre el riesgo de perder uno de los mamíferos más singulares del mundo, el desmán ibérico, cuyo número ha caído en picado en los últimos decenios debido fundamentalmente a que la construcción de presas ha fragmentado su hábitat, los ríos, provocando que sus poblaciones hayan quedado aisladas entre sí. Eso, lógicamente, complica su reproducción. En los últimos 50 años ha perdido, cuidado, el 85% del área de distribución conocida de esta especie, según explicaba el biólogo Jorge González Esteban de DESMA, Estudios Ambientales, y uno de los mayores expertos en la especie, quien considera que, aunque la situación es crítica, todavía estamos a tiempo de revertirla para mantener con vida a este pequeño mamífero semiacuático, similar a un topo, dotado de un largo y peculiar hocico, con un proyecto cofinanciado por fondos europeos. Es Life Cantauribay, que trabaja en recuperar la conectividad de los ríos mediante la eliminación de presas en desuso y que nada tienen que ver con el almacenamiento de agua. En paralelo, se está analizando las poblaciones de desmanes en las cuencas del Urumea y del Añarbe para saber si cuentan con suficientes ejemplares y extraer algunos sin poner en riesgo su continuidad y llevarlos a zonas con hábitats propicios para este animal, con el fin de que lo pueblen también. Es un animal espectacular, muy diferente, muy singular, verdaderamente extravagante, pero interesante, que hace únicos a nuestros ríos. Sin embargo, en vez de estar orgullosos de él, hemos maltratado durante muchos años los ríos y hoy se encuentra, como otras especies, en peligro de extinción. Lamentaba este experto, que ha recordado que a día de hoy solo quedan poblaciones de desmán en ríos de montaña de España, Francia, Portugal y Andorra, en toda Europa. La fragmentación de su hábitat ha hecho que lo que hace unos decenios era una población continua en los ríos de la mitad norte de la península, hoy sean un montón de pequeñas poblaciones desconectadas entre sí. En el caso del Urumea y el Añarbe, las poblaciones de desmán han quedado aisladas por la construcción del embalse precisamente del Añarbe, de grandes dimensiones, que abastece a San Sebastián, y multitud de pequeñas presas y azudes, principalmente para abastecer centrales eléctricas. Para revertir esa situación, se están eliminando algunas de esas presas en desuso
uso y se va a trabajar con las poblaciones de desmán existentes con el fin último de intentar recuperar esa conectividad llevando ejemplares a zonas de los que ya han desaparecido. Life Cantauribay lucha contra la fragmentación, la mortalidad de especies claves y las especies exóticas invasoras en los hábitats fluviales que desembocan en el Golfo de Vizcaya, a lo largo de 5 cuencas fluviales compartidas entre Navarra y el País Vasco en España y Aquitania en Francia. Son las del Oria, el Urumea, la Nif, la Nivel y el Bidasoa. Life Cantauribay, ríos de vida. Mangas Verdes, disfruta la vida. Y hoy en Mangas Verdes hablamos también de literatura y de literatura comprometida. Hablamos de Yolanda González, la autora emeritense que además traductora, crítica literaria, profesora de creación, se dedica a lo que más le gusta a alguien que trabaja con las letras, o sea, a escribir. No en vano ha ganado premios como el Café Gijón de novela con su obra Las llamas tiemblan y el Ciudad de Torremolinos con Punto Cero, con otras novelas suyas como Las dunas azules, Lejos, Oceánica, bueno, tiene más, pero no nos vamos a extender en ello, sino en lo último que ha publicado, Fusión, 6 ficciones salvajes en la editorial de Conatus, un libro que recoge media docena de relatos muy relacionados con los temas que tratamos por aquí semana a semana. Decía yo lo de pasada porque la semana pasada hablábamos con el cineasta Emilio Fonseca sobre su película Salvaje, en que nos mostraba el compromiso con la biodiversidad en general, con el lobo en particular, y esta semana Yolanda nos habla también de ficciones salvajes. Yo no sé si necesitamos una pizca de salvajismo para tomarnos en serio lo de luchar contra los riesgos que amenazan a nuestro planeta. Vamos a ver qué opina la propia Yolanda. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Tenemos que ser salvajes para salvar el planeta o cómo es esto? Bueno, la cuestión del título de 6 ficciones salvajes atiende fundamentalmente porque los relatos lo que tratan de hacer es pensar esa palabra, es decir, pensar qué es lo salvaje, suponiendo lo que se ha entendido siempre también como lo opuesto a lo civilizatorio, ¿no? Entonces ahí hay una tensión que ha estado siempre, sobre todo desde que se hizo la escisión, ¿no?, entre la naturaleza y la cultura, y pensamos que íbamos a dominarlo todo y a dominar lo salvaje, ¿no? Entonces precisamente se trata de repensar esas relaciones de dominio, y de ahí el subtítulo del libro. Uh-huh. El título como tal es Fusión y sí, como bien comentamos, tiene media docena de relatos de los cuales, insisto, lo que más me ha llamado particularmente la atención es el compromiso. No son relatos que haya podido escribir alguien que dice, bueno, voy a contar alguna cosa relacionada con el cambio climático o con los problemas ambientales. No, son relatos escritos por alguien que realmente se lo toma en serio, incluso, no sé, o sea, en el primer relato, incluso con referencias específicas, por ejemplo, a grupos como Extinction Rebellion, ¿no? Sí. Ese primer relato, el que se titula Sangre latido, en cierto modo es un homenaje al activismo, ¿no? Y efectivamente está inspirado en la acción del gobierno, en la acción del Congreso que organizó Científicos en Rebelión hace 3 años, en abril del 2022, ¿no? Pero quiero indicar que no es una crónica narrativa, ¿no?, sino que es una ficción, especulativa en que las estatuas ecuestres de Madrid, que son un ejemplo del sometimiento animal necesario para el avance del progreso y el desarrollo humano, sufren una mutación y se convierten en materia viva, ¿no? Y a partir de ahí, hay un movimiento animal que toma las calles y protagoniza y se suma a la acción de protesta del grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi literatura sí tiene un compromiso de pensamiento y un compromiso, digamos, político fuerte. Yo entiendo que en la situación en la que estamos ahora, la literatura debe significarse políticamente, y que la ficción es un arma, es una herramienta de acción y de concienciación y sobre todo de sensibilización ante la crisis y la tragedia medioambiental y climática en la que estamos metidos. La verdad es que leyendo esto yo pensaba, esto si lo lee Fernando Valladares, científico del CSIC, le va a gustar.
Sí, a mí yo no estoy metida dentro de ningún movimiento en concreto, pero sí que me nutro mucho de todo el pensamiento, ecológico, sigo mucho qué es lo que están haciendo a nivel de informativo, documental, periodístico, de testimonio. Creo que se está haciendo un gran trabajo, que ahora por fin estamos despertando en lo que también se llama escrituras de la naturaleza, que no solamente en el ensayo de divulgación científica, ¿no?, sino también con crónicas narrativas, con crónicas periodísticas y bueno, yo vivo en Francia, vivo entre Francia y ahora Madrid, entonces también el hecho de llevar casi 25 años allí hace que mi conciencia ecológica despertó allí, está muy vinculada también a todo lo que están haciendo en ese país, que desde hace años son muy, muy activos. ¿Nos hemos puesto a la altura de los franceses aquí ya o no? Estamos despertando, ¿no? Como siempre vamos con un poquito más lentos. También es verdad que yo creo que a nivel institucional todos los apoyos que tiene Francia son muy potentes. Es decir, cuidan más económicamente todos los sistemas de pensamiento que nosotros. También tienen más medios financieros, apoyan más. Otro de los relatos, que se llama Fusion Planet, habla de una enfermedad climática que se llama ECLI. Supongo que por enfermedad climática. Cuéntanos un poquito del relato sin destriparlo, porque me ha llamado la atención. Este relato tiene un planteamiento muy curioso que, bueno, no quiero desvelar, pero está casi desvelado en el título, ¿no? Porque normalmente hemos tenido la tendencia de considerar que la naturaleza es como una metáfora, ¿no? Es una metáfora de lo que nos sucede, un lugar donde proyectamos nuestros sentimientos, que sirve para reflejar nuestros conflictos. Entonces yo quise darle un poco la vuelta a ese esquema tan antropocéntrico que está vigente desde hace tiempo y hacer al contrario, es decir, que los personajes fueran realmente metáfora de lo que está sucediendo al planeta, ¿no? Entonces, ahí el esquema es muy claro, ¿no? Frente a la sentencia médica de una terrible agonía, si no toma medidas urgentes, un hombre está enfermo de esta ECLI, ¿no?, de la enfermedad climática, y entonces emprende una carrera autodestructiva en una búsqueda inmediata del placer, sin importarle absolutamente nada las consecuencias que ese modo de actuar va a tener en sus propias hijas, ¿no? Entonces ahí lo que trato de reflejar es el tema es la responsabilidad intergeneracional, ¿no?, nuestro legado a las generaciones futuras, porque a mí pensarlo me resulta aterrador. Entonces quería como bajar el foco, ¿no?, porque siempre se piensa en las fronteras climáticas que estamos pasando, las fronteras climáticas, que los límites planetarios que no se deben sobrepasar, ¿no?, la cuestión del 1,5. Entonces lo pensamos en el plano global. Entonces me dije, parece que no lo entendemos en el plano global. Parece que cuando hablamos de números y de estadísticas, todo es una especie de abstracción. Entonces dije, bueno, voy a pasar eso al plano del individuo. Es decir, el que está sufriendo, pasando estas fronteras críticas de si no tomas medidas vas a morir, es un ser humano, y de ahí ese juego que hay, y por eso se titula Fusion Planet, aludiendo también a la enfermedad del planeta, ¿no? Y hay otra también, a mí lo que me interesa también muchas veces de esto es cuando aplicas cosas reales, ¿no?, a la ficción, ¿no? El tema de seda salvaje, de la seda de araña, que yo creo que es algo que no es muy conocido, y lo que cuentas está basado en hechos reales, como dirían en una teleserie americana. Sí, no, además de hecho, a mí me parece que es el relato que parece más alucinante, pero está basado en hechos reales. Todo lo que aparece ahí está documentado. Soy una persona que me gusta mucho el proceso de documentación, porque se van descubriendo, aprendo mucho, se descubren muchas cosas, ¿no? Entonces, Seda salvaje nos lleva a la locura de la carrera por el progreso a principios del siglo XX, concretamente en 1900, en el marco de la Exposición Universal de París. Allí un individuo que es un padre jesuita naturalista que se llama Cambué,
se aventuró a la caza y ordeñe de la araña de Madagascar, y su idea era comercializar el hilo, que es una seda maravillosa, a nivel internacional. Entonces, bueno, eso fue todo una aventura tremenda por las no solamente por las consecuencias que tuvo en la población, ¿no? El hecho de pensarnos como sistema, que si desaparece una araña porque la estás explotando, ¿qué es lo que sucede después con los seres que están allí? Sino también que me servía para contar la Exposición Universal de París como marco no tanto marco, sino como propaganda de lo que es el progreso de una manera bestial. Aquello fue alucinante. Y entre otras cosas, lo que tenían también era los pabellones coloniales, y que están muy cercanos a lo de los zoos humanos, ¿no? Y ahí se identifico y trabajo la explotación animal con la animalización del ser humano, ¿no? De las poblaciones, esas poblaciones negras que durante nuestro maravilloso siglo de luz y progreso se decidieron exponer como animales. Ese es las cosas que uno se va encontrando por ahí con el progreso, entre comillas. Tal y como está todo el mundo en este momento, ¿te sientes optimista? ¿Te sientes guerrera? ¿Cómo te sientes en el tema de la lucha ambiental? Optimista, y el optimismo y el pesimismo creo que no son estados de ánimo que manejo. Yo creo que me siento guerrera, es decir, yo creo que ante la tragedia que puede significar un estado de abatimiento y de resignación, la única forma de ser dignamente como humanos es presentar batalla, y cada uno y cada una lo presentamos en el campo en el que nos estamos significando, ¿no? Y estamos funcionando. En el mío es el campo narrativo, es el campo de la escritura, y desde ahí trato de mover sensibilidades, de concienciar y de afectar a quien me está leyendo, también para que un poco de sacudida, ¿no? De desvelar, de que abra los ojos y que vea que esto es urgente y que no podemos seguir mirando hacia otro lado, porque ese lado no existe. No, pues entonces, más que optimismo, digamos esperanzada en que realmente se pueda conseguir ese cambio de timón antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que conseguir el cambio de timón porque estamos en ello. Es decir, el timón está virando ya, ha virado. Entonces la cuestión es que lo consigamos manejar para que vaya a buen puerto. Pues ese es el libro, Fusión, de Yolanda González, en la editorial de Conatus, que está ya en marcha, que está disponible y que recomendamos también para tomar conciencia precisamente de cómo andan las cosas en el mundo. Gracias, Yolanda, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues nos vamos hoy en Castilla y León, en la provincia de Salamanca. Nos vamos desde Ciudad Rodrigo, aquí una de esas poblaciones españolas que luce con orgullo la leyenda de ciudad antigua, noble y leal. Está ubicada junto al río Águeda y tenemos señales de población desde al menos la Edad del Bronce, pero en los alrededores de Ciudad Rodrigo se han encontrado restos mucho más antiguos, del Paleolítico nada menos. También hay por allí algunos dólmenes propios de la cultura megalítica y un importante grupo de pinturas rupestres esquemáticas. O sea, que hablamos de otra población española que se remonta en el tiempo mucho más allá
que las que podemos encontrar en nuestros vecinos europeos. Luego llegaron los betones, pueblo prerromano, y tras ellos pues todas las culturas que se han paseado por la piel de tordo desde entonces. Aquí viene todo el mundo de turismo o de saqueo, pero viene todo el mundo. En fin, cuenta Ciudad Rodrigo con un rico patrimonio artístico que va desde el castillo de Enrique II del siglo XIV hasta la Catedral de Santa María, románica en transición al gótico, pasando por la casa del primer marqués de Cerralbo del siglo XVI o el Hospital de la Pasión, fundado durante la época de los Reyes Católicos. Y por supuesto, sus murallas que con más de 2 kilómetros de perímetro empezaron a ser construidas en el siglo XII y luego pues sucesivamente reparadas. No te vayas de Ciudad Rodrigo sin probar sus huevos fritos con farinato, bueno, el farinato embutido absolutamente imprescindible en Salamanca que hay que tomar. Sus patatas meneás, que son las patatas revolconas de Ávila, su chanfaina o guiso de cordero y, por sobre todo, el hornazo salmantino, esa oda a la bomba calórica que es la empanada de embutidos que se llama hornazo. Y si todavía cabe algo de postre, pues ahí está el bollo maimón, el repelado de almendras o las perronillas, entre otros dulces. Con el estómago lleno cerramos de momento Mangas Verdes y nos emplazamos a la semana que viene para seguir hablando de temas ambientales. Hoy con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, el saludo de Pedro Pablo May. Feliz y verde semana.